Muchos de ustedes quizás se han preguntado por qué los médicos a veces lucimos como frío. Y muchos también han dicho que pocos tenemos sentimientos o que no tenemos sentimientos. Y otros que a veces somos hasta mercantilistas. Pero en esta narrativa los quiero invitar al camino en esta narrativa al camino más humano de lo que fue mi experiencia como estudiante de medicina hasta como profesional de la medicina y posteriormente en la última pandemia. Así que los invito a escuchar mi narrativa y dejo a un lado al médico para convertirme en ese estudiante y en ese profesional con sentimientos. Muchos caminos conducen a la medicina, sí, muchos por vocación y otros quizás porque han tenido curiosidad por la misma. Esa vocación de curar sí estaba presente, pero desde que yo recuerdo siempre quise ser médico. Desde que estaba pequeño me llamaba la atención por qué aquellas heridas que una vez las veía abiertas, posteriormente como con sentido de magia cerraban, porque una mujer que en un momento estaba delgada y posteriormente había un estado de gravidez. Y quizás todo eso desarrolló entre lo que fue la curiosidad, esa vocación para curar, que yo estudiara medicina. Pero cuando estudiamos medicina, nadie nos prepara acerca de lo que vamos a experimentar, acerca de lo que vamos a ver. Y creemos que sencillamente nos van a enseñar todo aquel lenguaje mágico de nombres, estructuras, músculos, huesos, cómo curar, cómo practicar ese arte de la curación. Pero nadie nos prepara sencillamente a lo que nos vamos a enfrentar. Y una de las cosas que nos vamos a enfrentar en el primer momento es a la muerte. Cuando comencé a estudiar medicina en la facultad tenía un olor muy particular. Olía a libro nuevo, pero también había un olor intenso a formol, penetrante. Y era como un límite entre la inocencia y el límite de lo que no sabíamos que había más allá. Todo el mundo estaba a la expectativa cuando íbamos a tener nuestra primera clase de anatomía. En los pasillos se escuchaban a los doctores hablando sobre estructuras, sobre funciones, a los compañeros de semestres superiores también de las experiencias que habían tenido. Pero a los que iniciábamos en la carrera, nunca nos decían lo que íbamos a conseguir más allá. Hasta que llegó el primer día que nos enfrentamos a la disección con el cadáver. Y me recuerdo básicamente que el olor a formol era tan penetrante que casi no podíamos abrir los ojos, porque el olor era tan ácido que nos llegaba. Pero estaba ahí y yacía ahí un cuerpo que no tenía ni siquiera la más mínima característica de que en algún momento tuvo vida. La piel era oscura, acartonada, que probablemente si tratábamos de pasar el bisturí no podíamos cortar sus partes. El instructor hablaba de inserciones musculares, hablaba de huesos, pero sencillamente lo que nos llamaba la atención entre algunas risas y susurros era ciertas preguntas. ¿Quién sería? ¿Qué profesión tendría? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué nos está sirviendo nada más como un material de estudio? ¿Por qué no tuvo un enterramiento digno como muchas de las otras personas? Quizás entre preguntas y preguntas los cuerpos nos temblaban, pero nos temblaban no por el miedo, sino por el respeto en aquella persona que en algún momento tuvo vida y tuvo historias. El instructor decía, acá no estamos para expresar emociones, sino que las emociones deben de esconderse. Aquí lo que están es para aprender. Y por primera vez concebí que las emociones deberían de estar guardadas, pero no deberían de estar muertas, no deberían de estar reprimidas, porque en aquella persona que nos sirvió como estudio había tenido una historia y había tenido quizás la más larga de las historias. Es así como pasa el tiempo y dejamos atrás lo que fueron las salas de autopsia. Continuamos con laboratorios y nos llegó el primer día de clínica. Cuando llegamos al hospital, pasillos largos, salas con pacientes, tanto con muchas como con pocas.
Y en aquella sala asignada, al yo llegar, un olor penetrante a desinfectante. Pero no solo eso, también se respiraba ni siquiera la más mínima esperanza. Me consigo una paciente asignada, una paciente de aproximadamente 25 años de edad, con un diagnóstico de linfoma de Hodgkin. La paciente estaba en estadio terminal, con una delgadez extrema, una palidez en su piel y unos ojos grandes. Pero lo que había detrás de todo esto era una sonrisa amplia que nos invitaba a pasar a la sala. En ese momento me pregunta y me dice, ¿eres nuevo? Y yo le digo que sí. Y me invita a sentarse. Por supuesto, había iniciado lo que era semiología. Tenía que tomar signos vitales, palpar, auscultar y probablemente hacer diagnósticos presuntivos. Pero lo que menos hice fue eso. Me senté a escuchar el relato de su alma. Me contó que ella vivía 4 horas en una provincia lejana donde estaba hospitalizada, que estaba sola. Me contó que tenía 4 hijos, que en el lugar de origen, cada vez que llovía, florecían los naranjos, y cada vez que llovía, se maduraban las naranjas más dulces de esa región. Estuvimos hablando por horas, y yo, sinceramente, no examiné a la paciente, pero sí hice algo, escuché a su alma. Y por primera vez entendí que medicina y que semiología no era nada más palpar tumores, tocar los ganglios, auscultar, ver cómo estaba la respiración, tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que medicina también era escuchar al alma. Y no solo eso, cuando ya iba a terminar medicina, había un paciente que ese paciente había estado conmigo durante aproximadamente 6 meses. Se pasaba rutinariamente las visitas, tanto en las mañanas como en la tarde. Más que un paciente, había nacido algo más allá de una amistad. Y un día en esos pasillos largos hospitalarios entro a la sala. Cuando entro a la sala me invade un silencio porque solo vi en las sábanas la imagen de aquel cuerpo que ya no hacía en esa cama. Mi silencio interpretó de que medicina no era solo curar, también era acompañar, porque aquella persona que había estado más allá de 6 meses, no solo había sido mi paciente, había sido mi amigo y mi acompañante. De igual manera, yo no solo había sido su pasante, sino que también había sido su acompañante. Pasó el tiempo y asimismo me graduó de médico. Y no solo de médico, sino que hago una especialidad como la anestesiología. Y en el quirófano los ruidos se quedan afuera, el silencio invade y solo nos preocupamos por aquel cuerpo que está anestesiado. Entre los pitos de lo que serían frecuencias cardíacas en el electrocardiograma, saturaciones, los movimientos del ventilador, podemos nada más saber de que estamos cuidando a un cuerpo. Pero no solo a un cuerpo, sino también a una alma. ¿Por qué? Porque ese cuerpo tiene historias y que esa historia nos las han confiado. Cuando esa persona despierta, no solo despierta aquel cuerpo que estuvo en batalla, sino que también va a despertar todas aquellas historias y emociones, y así nos damos cuenta que en anestesiología no solo es cuidar cuerpos, sino también estamos cuidando almas. Quizás una de las cosas que me han marcado, pero con mucha intensidad, ha sido la pandemia. Y durante la pandemia pasé aproximadamente 1 año y medio dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y más cuando en el hospital donde trabaja se convierte en hospital centinela para COVID. En ese 1 año y medio, el ventilar a un paciente, entre pronar y despronar se hacían costumbre. Entre el ruido de las alarmas, entre lo que sería la activación de otras, así pasaba nuestro tiempo. ¿Tuvimos miedo? Sí,
Miedos no solo a contagiarnos, sino que teníamos miedo a que podíamos dejar y defraudar a aquellas personas que confiaban en nosotros. No existían protocolos. Los protocolos los diseñábamos nosotros mismos. Veíamos entrar a un miembro de la familia, después a otro, y no solo a ellos, sino que veíamos perder familias enteras. Es así como un día, esperando aproximadamente 100 personas la cama, un cupo en la terapia intensiva, un paciente de aproximadamente 40 años me toma la mano. Cuando lo veo inmediatamente, el paciente, veo en sus ojos que no había miedo a morir, pero sí había miedo a no poder despedirse de sus más allegados. Entre el poco susurro de voz que salía me dice que si le podía permitir el teléfono para hacer una llamada. Y era lo único que me mantenía en comunicación porque había estado año y medio encerrado en terapia intensiva y era mi único medio de comunicación con mi familia, pero no dudé en prestarle el teléfono. Y en eso la conversación, que solo mi mano sostenía con los guantes, esa conversación, el paciente solo se despedía de cada uno de sus familiares. Detrás de ese teléfono se escuchaba a los niños que decían, papi, te estamos esperando. Y dentro de cual él asignaba un rol a uno de sus hijos de 4 años que le cuidara a 3 de sus mujeres que había dejado en casa. Cuando termina aquella conversación, solo me retiro en silencio para poder quitarme aquellas gafas que me cubrían la cara y poder secar esas lágrimas que de mí brotaban. Y aquí aprendí otra lección y la lección más grande que tengo, que la medicina no es solo curar, no es solo sanar, que la medicina es acompañar y acompañar con dignidad, sobre todo en esos momentos que tanto nos necesita. Por lo tanto, aquellos que piensen que nosotros los médicos somos fríos, que no tenemos sentimiento, les quiero decir que no es así, que el dolor, sobre todo el dolor del otro, nunca es tan ajeno como nosotros pensamos, que tenemos que escucharlos, porque el dolor, Él nos está hablando, que nos hace mirar incluso al espejo y reflejarnos, y que eso nos va a hacer no solo mejores médicos, sino también nos va a hacer mejores personas. Por lo tanto, les digo a todos mis estudiantes de medicina que para poder ser médico hay que ser paciente y también hay que comprender a todo lo que sería esa parte del paciente. Y también le digo a los profesionales jóvenes que para poder ser médico hay que escuchar al dolor ajeno. Muchísimas gracias.